Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos adentramos en un tema que estoy segura, resonará en muchos de ustedes. Si alguna vez se han preguntado cómo un encuentro o una persona pueden girar vuestras vidas por completo, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de El amor que me cambió la vida, inspirado en una figura que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino alrededor del mundo, Hande Erçel. Así es, vamos a explorar esa fuerza transformadora que es el amor, y cómo, a veces, se manifiesta en las personas más inesperadas y nos lleva por caminos que jamás imaginamos. Antes de sumergirnos en esta conmovedora travesía, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, les animo de todo corazón a hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones sobre amor, vida y todo lo que nos hace humanos. Ahora sí, prepárense para ser transportados, porque vamos a desgranar cómo un amor puede ser el catalizador de un cambio profundo y maravilloso. Imaginemos por un momento la vida de Hande Erçel. Una joven actriz que, desde muy temprano, demostró un talento excepcional y una belleza que deslumbraba. Pero como a todos nos pasa, la vida está llena de curvas, de momentos que nos ponen a prueba y sobre todo, de encuentros que definen nuestro rumbo. Y en el caso de muchas figuras públicas que admiramos, a menudo es el amor el que juega un papel protagónico en esa metamorfosis personal y profesional. Cuando hablamos de El amor que me cambió la vida, en el contexto de Hande, no nos referimos solo a las relaciones románticas que puedan haber marcado su camino, sino a esa fuerza vital que nos impulsa a ser mejores, a crecer, a superar obstáculos y a encontrar un propósito más profundo. El amor, en su forma más pura, nos abre los ojos a nuevas perspectivas, nos da el coraje de enfrentar nuestros miedos y nos inspira a perseguir nuestros sueños con una pasión renovada. Pensemos en cómo el amor puede influir en la carrera de un artista. Para Hande, una figura que ha ganado inmensa popularidad gracias a su carisma y talento actoral, el apoyo incondicional, la comprensión y, quizás, incluso la inspiración que provienen de una relación significativa, pueden ser fundamentales. No es solo el escenario público, las cámaras y los guiones, detrás de cada actuación hay una persona, con sus propias emociones, sus alegrías y sus desafíos. Y en esos momentos de introspección, el amor se convierte en un refugio, un motor y un espejo que nos muestra nuestra mejor versión. Es ese amor, ya sea romántico, familiar o de amistad profunda, el que puede darnos la fortaleza necesaria para afrontar la presión, la crítica y las exigencias de una vida tan expuesta. Pero el amor que cambia la vida va más allá de la esfera personal. A menudo las experiencias amorosas, tanto las que florecen como las que duelen, nos enseñan lecciones invaluables sobre nosotros mismos. Nos muestran nuestras debilidades, pero también nuestras fortalezas ocultas. Nos enseñan sobre la empatía, la paciencia y la resiliencia. Para una actriz como Hande, que interpreta personajes con una profunda carga emocional, es probable que sus propias vivencias amorosas enriquezcan su interpretación, permitiéndole conectar con la autenticidad de sus roles y transmitir emociones de una manera aún más conmovedora. Cada experiencia, cada corazón roto, cada amor encontrado, se convierte en una pincelada más en el lienzo de su arte. Ahora bien, cuando hablamos de El amor que me cambió la vida, es importante recordar que este concepto se aplica a todos nosotros, no solo a las celebridades. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado ese momento pivotal en el que una persona entró en nuestra vida y, de repente, todo cobró un nuevo sentido? Quizás fue el amor de un compañero de vida, que nos apoyó en nuestros momentos más oscuros y celebró nuestros triunfos más grandes. O tal vez fue el amor incondicional de un hijo, que nos impulsó a ser la mejor versión de nosotros mismos. Incluso el amor de un amigo leal, que estuvo ahí para nosotros cuando nadie más lo estuvo, puede ser esa fuerza transformadora. En el caso de Hande Erçel, es fascinante observar cómo su vida personal y su carrera parecen entrelazarse. Las noticias y los rumores sobre sus relaciones, aunque a menudo formen parte del escrutinio público, también nos dan una pequeña ventana a su mundo emocional. Y es en esos momentos, cuando vemos a una figura pública abriéndose a la posibilidad del amor, que nos recordamos a nosotros mismos la universalidad de esta experiencia. El amor tiene el poder de suavizar los bordes más duros, de inspirar compasión y de recordarnos nuestra humanidad compartida. Pensemos en el impacto que un amor saludable puede tener en la salud mental y emocional de una persona. En un mundo que a veces puede sentirse abrumador, tener a alguien que te ame incondicionalmente, que te acepte tal como eres, con tus virtudes y tus defectos, es un regalo invaluable.
Para una actriz que enfrenta la constante presión de mantener una imagen pública, el apoyo emocional de su pareja puede ser un salvavidas. Puede darle el espacio para ser vulnerable, para recargar energías y para recordar por qué ama lo que hace. Este tipo de amor no solo cambia la vida, sino que la hace mucho más llevadera y, sobre todo, más feliz. Pero el amor transformador no siempre es un camino de rosas. A veces el amor que nos cambia la vida también puede venir acompañado de desafíos, de lecciones aprendidas a través del dolor o la decepción. El desamor, por ejemplo, aunque devastador en el momento, puede ser una poderosa herramienta de autoconocimiento. Nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras expectativas, a fortalecer nuestra resiliencia y a aprender a amarnos a nosotros mismos antes de buscar amor en otros. Y si Ande, como cualquier ser humano, ha pasado por momentos difíciles en sus relaciones, esas experiencias seguramente han contribuido a forjarla como la mujer fuerte y segura que es hoy. El amor, en definitiva, es un viaje. Un viaje de autodescubrimiento, de crecimiento y de conexión. Y cuando hablamos del amor que cambió la vida de alguien, hablamos de ese punto de inflexión, de ese momento en el que las prioridades se reordenan, las perspectivas se amplían y el mundo se ve con ojos nuevos. Para Ande Ercel, su trayectoria artística, su creciente influencia y su impacto en millones de personas son, sin duda, el resultado de muchos factores, pero no podemos subestimar el poder del amor como una fuerza que moldea y potencia. Es importante destacar que la forma en que vivimos el amor, y cómo nos afecta, es increíblemente personal. Lo que para una persona es un amor que le cambia la vida, para otra puede ser una experiencia diferente. Lo que sí es común es esa sensación de transformación, esa apertura a nuevas posibilidades que el amor trae consigo. Puede manifestarse en una mayor generosidad, en una mayor comprensión hacia los demás, en una mayor valentía para perseguir metas ambiciosas o simplemente en una profunda sensación de paz y plenitud. En este sentido, Ande Ercel, a través de su arte y su presencia pública, nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay una persona que, al igual que nosotros, navega por las complejidades del corazón. Y cuando vemos que una figura que admiramos ha encontrado, o ha sido transformada por el amor, nos sentimos inspirados a buscar esa misma profundidad en nuestras propias vidas. Nos anima a estar abiertos al amor, a cultivarlo y a permitir que nos moldee de las mejores maneras posibles. El amor nos enseña a ser más compasivos, a perdonar más fácilmente, a valorar los pequeños detalles y a apreciar la conexión humana en su forma más auténtica. Y cuando una persona se permite experimentar el amor en toda su magnitud, es casi inevitable que su vida cambie. Las prioridades se redefinen, los miedos se disipan y un nuevo sentido de propósito emerge. Es como si una luz se encendiera en nuestro interior, iluminando caminos que antes estaban ocultos. Para concluir nuestra charla de hoy, hemos explorado la profunda y transformadora influencia del amor en nuestras vidas, tomando como inspiración la figura de Ande Ercel. Hemos visto cómo el amor en sus múltiples facetas puede ser un motor de crecimiento personal, un pilar de fortaleza en tiempos difíciles y una fuente inagotable de inspiración. Ya sea el amor romántico, el amor familiar o el amor de amistad, cada una de estas conexiones tiene el poder de esculpir nuestra identidad, de abrirnos a nuevas experiencias y de llevarnos por caminos que jamás imaginamos. Hemos hablado de cómo este amor puede potenciar una carrera artística, enriquecer la interpretación de personajes complejos y, sobre todo, brindar ese apoyo emocional crucial en un mundo a menudo exigente. Hemos recordado que estas experiencias no son exclusivas de las figuras públicas, sino que resuenan en la vida de cada uno de nosotros, marcando puntos de inflexión que redefinen nuestras prioridades y nuestra visión del mundo. Hemos reflexionado sobre cómo el amor nos enseña sobre empatía, resiliencia y la importancia de la conexión humana, y cómo, al abrirnos a él, nos permitimos crecer, sanar y encontrar un propósito más profundo. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que las reflexiones de hoy hayan tocado una fibra sensible en ustedes y les hayan brindado una nueva perspectiva sobre el poder transformador del amor. Ahora, me encantaría saber sus propias experiencias. ¿Cuál ha sido el amor que les ha cambiado la vida? ¿Cómo ha impactado en su camino? Los invito a compartir sus historias, sus pensamientos y sus emociones en la sección de comentarios, porque sus palabras son las que enriquecen esta comunidad. Y antes de despedirme, no olviden lo importante que es expresa nuestro aprecio por las cosas que nos gustan. Si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado informativo o inspirador, por favor, regálenos un gran like.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda beneficiarse de estas palabras. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita para que formen parte de esta hermosa comunidad de búsqueda de la vida y el amor en su máxima expresión. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.